como cada día que recibo algo impresionantemente hermoso de parte de Dios, quiero compartir hoy contigo lo que yo aprendí con este pasaje que en la escuela de teología nuestro maestro, mi maestro de Antiguo Testamento en este caso, me enseñó o nos enseñó a todos los que estamos allí. Resulta ser que había un pasaje que yo he leído mucho, pero que no había prestado atención a esto. Muchas veces nosotros oímos la predicación, bien sea de nuestro pastor local o de cualquier otro pastor invitado, ministro, predicador, se le llame como se le llame, y nosotros decimos o nos dicen: ay, pero es que si lo dijo el predicador es así, es que si lo dijo el pastor es así. No filtran por la palabra del Señor. La palabra de Dios, esta Biblia, esto es para que nosotros la estudiemos y la escudriñemos y no traguemos entero lo que nos dicen otras personas, porque Dios mismo nos habla a través de ella y nos revela a través de su espíritu todo lo que Él quiere que aprendamos de una manera pura, porque la palabra de Dios no es una profecía individual. La palabra de Dios es una sola profecía, es una sola palabra para edificación de nosotros, para aprender a conocer el carácter de Dios, para aprender a conocer su gran amor, que muchas veces no entendemos y no comprendemos un amor tan inmenso. A través de su palabra podemos conocer todo eso. Su palabra es para que un filtro, para filtrar todo lo que nos dicen, todo lo que oímos, todo lo que vemos. No podemos llegar y decir simplemente si lo dijo el predicador es así. No, yo lo que dijo el predicador vengo y lo tomo mis apuntes y vengo y lo analizo a través de la palabra y veo si está bien y veo si es correcto y lo filtro. No puedo comer cualquier cosa que me den simplemente porque es una persona que está parado allí al frente ministrando la palabra. Debemos tener cuidado y debemos recordar que somos seres humanos, que tenemos fallas, que nos equivocamos y que podemos llevar ese error a otros. No podemos idealizar a la gente o endiosarlos, porque ni el pastor es Dios, ni la iglesia, el templo es la salvación. Dios está tan grande y tan inmenso que dentro de un templo no es posible, pero está en nuestros corazones, porque a través de su Espíritu Santo tenemos allí su presencia y la iluminación de su palabra, esa palabra que Él ya reveló a través de estos libros hermosos que son una biblioteca maravillosa en la Biblia. Entonces, ¿cuál es el pasaje que el pastor nos compartió? Y lo leí y vi ese detalle chiquitico que tantas veces había leído y no había detallado. Pero lo importante que es darnos cuenta de que aún los grandes maestros eran filtrados por la palabra. Y leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 10, 11 y hasta el 12 lo podemos leer. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. De esto que leímos, lo que más me llama la atención es que siendo Pablo el que va a la cabeza de esta misión, Pablo, que tenía una doble nacionalidad judía y romana por su padre y su madre, él estudió a los pies del maestro Gamaliel, un fariseo de alto respeto en el Sanedrín. Fue escogido por el Sanedrín o por Gamaliel para que fuera su discípulo, porque habían ciertos requisitos para escogerlos. Si eran rechazados, ahí no iba a entrar más nunca. Tenía que buscar otra cosa que hacer, pero en el Sanedrín no iba a estar. Pero Saulo
fue escogido y estudió desde muy joven a los pies de este gran maestro que era muy respetado en el Sanedrín. Era un fariseo distinguido, de alto rango, por decirlo de alguna manera, y el que estudiara con él tenía un gran honor. Saulo, cuando perseguía la iglesia, obviamente en su celo por cumplir la ley, creía que lo estaba haciendo correctamente hasta que tuvo su encuentro con Cristo. Creo que muchos conocemos esa historia, y fue transformado de una manera radical para servir a Jesús y llevar el evangelio. Ese mismo Saulo que fue llamado Pablo más adelante, fue hasta Berea y dio estas buenas nuevas y estas enseñanzas que Jesús había ya dado desde antes a sus discípulos. Y debemos tomar en cuenta que al parecer Pablo no conoció personalmente a Jesús, sino que había oído de él, hasta que tuvo su encuentro personal cuando iba camino a Damasco. Y muy curiosamente, a pesar de ser un hombre judío, estudiado a los pies del maestro Gamaliel, fariseo de fariseo, respetable, con un puesto de honor en el Sanedrín, imagínense ustedes, todo lo que dijera Pablo tendría que haber sido tomado de una manera irrefutable, porque lo dijo Pablo, lo dijo Saulo de Tarso. Pero no, dice en el versículo 11, perdón, me tengo que poner los otros ojitos porque tengo la Biblia con la letra pequeña. En el versículo 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, la recibieron, y escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué curioso que a pesar de que fue Pablo el que les llevó el mensaje, el que estudió a los pies del maestro Gamaliel, ellos escudriñaban las escrituras para ver si esto que él les estaba diciendo era así, y muchos fueron convertidos. Qué maravillosa enseñanza que nos lleva a nosotros a reflexionar de que todo debemos filtrarlo por la palabra, pedirle al Espíritu Santo su dirección y poder absorber las cosas buenas sin juzgar al predicador si se equivocó, porque debemos recordar que son seres humanos, no son Dios. Pero Dios en su perfección nos dejó la guía para que podamos filtrar esa palabra y que podamos imitar su manera de andar, su manera de vivir, podamos andar en sus mandamientos. Seamos así de prudentes como los fueron los de Berea en ese entonces, que no se dejaron llevar por un título, que no se dejaron llevar por el rango que hoy en día está dominando en las congregaciones, que no se dejaron llevar por la apariencia de una persona sabia humanamente, sino que fueron y escudriñaron en las escrituras para ver si todas estas cosas que ellos habían recibido eran así. No dejemos de leer la palabra y escudriñarla, no solamente leerla como si leyéramos una novela de Corintellado, no, o si leyéramos un cuento, un libro de algún autor famoso, no. Debemos estudiarla, debemos profundizarla, debemos escudriñarla, debemos alimentarnos de ella, para que así podamos filtrar con la dirección del Espíritu Santo y la sabiduría que viene de Él todo lo que escuchemos, sea donde sea, en la congregación que sea, en la campaña que sea, en la calle, la persona que toca la puerta de tu casa porque va a evangelizar y a llevar las buenas nuevas de salvación, todo debemos filtrarlo. Obviamente los que no conocen del Señor y no estudian la palabra, pues no van a saber hacer esto, pero tú si tienes cerca a alguien y puedes predicarle, hablarle del Señor en tu comunidad, en tu trabajo, en la universidad, en la escuela, porque desde muy pequeños debemos entender que la palabra de Dios debe ser llevada a cualquier lugar. Y no conoce cómo estudiar, que yo leo la Biblia y no la entiendo, y tú sabes hacerlo, enséñala, hazlo tú, hazlo con tu familia, estudien las escrituras, es necesario, es importante. Ejemplo tenemos en estas personas, estos ciudadanos de Berea que escudriñaron la palabra que habían recibido con toda solicitud. Entonces seamos agradecidos de que tenemos un Dios tan bueno y tan maravilloso que no nos dejó desarmados.